Hola amigos, otra vez seguimos con nuestro paseo, con nuestro viaje en las huellas de Jesús a través del Evangelio de Marcos. Veíamos ayer la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y cómo un hombre anónimo se transformó de pronto en un protagonista de ese momento triunfal de la vida de Jesucristo. Y hablamos acerca de la importancia del anonimato cuando uno es un discípulo de Jesús, pero de la importancia de dar todo a Jesús, sin importar la fama, la gloria, la honra o el reconocimiento. Hoy quiero que avancemos un poco más de ese momento en que Jesús fue asistido, podríamos decir, por este discípulo anónimo que le prestó el asno donde él entró a semejanza de los antiguos reyes de Israel, como el Mesías triunfante, el Rey triunfante de Israel. Esa entrada triunfal de Jesús como Rey reconocía algo que Él era. Él era Rey. Por linaje pertenecía a la descendencia de David y por linaje era noble, pero además Él era el Rey de reyes y Señor de señores, Dios en forma humana, el Rey del universo que había venido a vivir la vida de Dios entre los hombres. Y ahora había un pálido reconocimiento de esa grandeza de Jesús, de esa condición regia de Jesús. Pero Jesús había venido para ceñirse una corona que no era de oro. No era una corona con piedras preciosas, era una corona de espinas. Y la llevó en la cruz del Calvario con alegría, la llevó en la cruz del Calvario con aceptación, la llevó en la cruz del Calvario con amor por toda la raza humana. La cruz que él llevó, la corona que él portó, fueron la corona y el cetro que permitió nuestra salvación. Esa pesada cruz y esa corona de espinas, símbolo de la entrega de la vida impecable de Jesús a favor de cada ser humano, expresión del inmenso amor de Dios por los seres humanos, nos revela cuánto Dios quiere estar cerca de nosotros, cuánto nos ama y cómo quiere salvarnos, al punto de entregar la persona y la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios había favorecido al pueblo de Israel, haciéndolo el depositario del pacto, de las promesas, de la revelación. Le había mostrado el tiempo de la venida del Mesías, había guiado su historia. Pero este pueblo, lamentablemente, cuando apareció el Salvador del mundo, no lo reconoció como tal. Luego de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el Evangelio de Marcos nos relata un accionar curioso de Jesús, algo que llama profundamente la atención. A partir del versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante, en el versículo 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esta actitud de Jesús, donde él maldice una higuera que se termina secando, llama profundamente la atención. Pero no nos debiéramos olvidar algo que es tremendamente importante. Todos los actos de Jesús, sus palabras, sus actos, sus hechos, todo tiene un propósito pedagógico, tiene un propósito revelador. Él está enseñando algo a través de lo que él dice y a través de lo que él hace. Independientemente de que esto nos muestre el control que él, como creador de todas las cosas, tiene sobre la naturaleza que es suya y le pertenece por creación, hay aquí una lección extraordinaria para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento muchas veces se compara al pueblo de Dios con un frondoso árbol. Un árbol que debe dar frutos, un árbol que debe tener lo que es el significado auténtico de la conexión con Dios. Si el árbol está bien nutrido, si el árbol está bien regado, si el árbol recibe el sol, indudablemente ese árbol tiene que dar frutos. Cuando en el Antiguo Testamento se presenta al pueblo de Dios bajo la figura de un árbol, se lo presenta desde el ideal de Dios, un árbol que dé abundante fruto. Y eso es lo que Dios ha esperado siempre en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo a lo largo de la historia. Esta higuera representa a Israel.
a ese Israel que el Señor salió a buscar, a ese pueblo elegido que el Señor salió a buscar, a esos de los que habla Juan, a los suyos vino, a aquellos que Él salió a salvar, a redimir, porque no nos olvidemos que Cristo vino para salvar a Israel, sí es cierto, a toda la humanidad, pero vino para salvar a ese pueblo elegido. Vino para que sus propósitos, sus promesas, todo lo que Él había anunciado que se iba a producir en la historia de su pueblo, si ellos le aceptaban como Mesías, se pudiera cumplir. Pero cuando Él se acercó a su pueblo, vio un pueblo que tenía muchas hojas, mucho follaje, era frondoso, pero no tenía frutos. Aquí Jesús nos está mostrando cuál había sido el problema de Israel. El problema de Israel es que había desarrollado una religión netamente externa, algo que se veía por fuera. El pueblo de Israel en esa época, la religión de Israel, el judaísmo de aquellos días, no era diferente a las ropas de higuera que se hicieron Adán y Eva para tapar su desnudez. Creyeron que de esa manera podían cubrirse delante de Dios. De hecho, desarrollaron todo un sistema teológico de obras de salvación con las cuales ellos pretendían alcanzar la justicia de Dios. Ellos pretendían a través de sus propias obras, de sus propios actos, de lo que ellos realizaban, ser justos delante de Dios. Eran como un árbol frondoso, pero no existían los auténticos frutos de la verdadera piedad, no existían los auténticos frutos de la verdadera consagración a Dios, el amor, la misericordia, la compasión, la bondad. Nada de eso existía en el corazón de los duros y rígidos fariseos de los días de Jesús. Lamentablemente el pueblo de Israel se había transformado en una higuera frondosa, pero sin los auténticos frutos que Dios esperaba que esa higuera tuviera. Y esta maldición no es el resultado arbitrario de parte de Dios. Finalmente, ellos eligieron ese camino cuando rechazaron al Mesías. Ellos eligieron tristemente ese camino cuando dijeron, no tenemos más rey que a César. Es cierto que aquellos que dijeron ellos, eso eran responsables. No significa esto que Dios condenó a todo el pueblo de Israel. Ellos, aquella generación, aquel grupo que rechazó, que pidió la crucifixión de Jesús, aquellos dirigentes religiosos, ellos son responsables de lo que hicieron. No podemos creer que existe un castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Los que hicieron lo inadecuado fueron responsables de sus actos. Porque como dice la palabra de Dios, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto debiera apartarnos de creer que ha existido a lo largo de los siglos una maldición sobre el pueblo judío. Ha existido antisemitismo, eso sí, pero no significa que todos han sido reprobados o condenados por Dios por lo que sus antepasados hicieron. Dicho esto, es bueno que nosotros comprendamos que el rechazo de Israel a Jesús como Mesías significó que ellos ya no pudieran seguir siendo el pueblo del pacto. Y ahora Dios va a levantar un nuevo Israel, la iglesia cristiana, los discípulos de Jesús. Los judíos en la carne y judíos espirituales que se convierten a Jesús son el nuevo Israel de Dios. ¿Y qué espera Jesús de ese nuevo Israel? Espera lo mismo que esperó del antiguo Israel. Que sea un árbol frondoso, pero que dé fruto. El fruto de la presencia del Espíritu. De ese Espíritu que te transforma, que te cambia, que te modela, que te hace una nueva creación, una nueva criatura, como expresa el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios. De ese Espíritu que te trae amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, que transforma tu carácter a la semejanza del carácter de Jesús. El peligro es que tú y yo podamos desarrollar una religión ficticia, una religión formal, una religión sumamente externa, pero desprovista de la transformación interior que la presencia auténtica de Cristo imprime en el corazón de un creyente y que hace que la vida de ese creyente sea sabor de vida para vida, sea una dulce fragancia del amor de Dios, de tal manera que en esos discípulos del Señor las personas puedan ver el carácter misericordioso, bondadoso, perdonador, tolerante e inclusivo de Dios, porque eso es lo que Jesús nos vino a mostrar. Todo el amor, la grandeza, la compasión, la misericordia, la bondad de Dios, el Padre para con la humanidad. No seamos un árbol que solo tiene hojas,
pongámonos en las manos del Señor para que Él traiga a nuestras vidas los frutos del Espíritu. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.